Mi madre y yo fuimos tomados como rehenes, mientras mi padre abrazaba a su concubina y escribía una carta al marqués del país enemigo. Somos hermanos. Mi mujer también es tuya, disfrútala como quieras. En mi vida pasada, mi madre prefería morir antes que someterse. Me tomó y huyó de vuelta con mi padre. Pensé que haría lo mismo esta vez. Pero en lugar de eso, se vistió con sus mejores galas y entró directamente en la tienda del marqués. Más tarde su padre condujo a sus tropas para recuperarla. Su madre, recostada contra el pecho del marqués, le escribió una carta. Estoy embarazada, pero las náuseas matutinas son demasiado fuertes para ir a verte. Bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, se lavó la cara, se recogió el cabello con cuidado y se prendió una pequeña flor morada junto a la oreja. Nunca la había visto tan hermosa. En mis recuerdos, cada vez que papá se iba a la guerra, ella se encargaba de toda la casa sola, agotada día tras día. Se miró al espejo por última vez, se inclinó para darme un beso suave mientras yo fingía dormir, y luego salió de la habitación en silencio. Me levanté de la cama sigilosamente y la seguí. Pensé que iba a abandonarme y huir, al fin y al cabo, yo solo era una carga. Mamá amaba profundamente a papá. Con solo verlo sonreía, con una sonrisa cálida y suave como la brisa primaveral. En mi vida anterior, si no me hubiera llevado a cuestas durante la huida, jamás se habría caído ni se habría lastimado la cara, algo que mi padre jamás podría perdonar. Mi madre caminó directamente hacia la tienda más grande del campamento enemigo, donde residía el comandante de 200.000 soldados, el marqués de Silián, Mujún. ¿Por qué iba mi madre hacia él? Ella también había renacido, debería saber cómo escapar. Los guardias intentaron detenerla, pero tras unas pocas palabras en voz baja, el hombre de dentro la dejó entrar. Me arrastré hasta el otro lado y levanté una pequeña esquina de la solapa de la tienda. Solo tenía 3 años, era tan pequeña que nadie se daría cuenta. A través de la rendija, vi a mi madre arrodillada a los pies de Mujún. Es una fría noche de invierno. Permítame servirle, mi señor. Me quedé paralizada. Madre, ¿por qué había cambiado tanto? En mi vida pasada, cuando padre la dejó a merced de Mujún, se arrancó la horquilla del pelo y se la clavó en el cuello, prefiriendo la muerte a la deshonra. Jamás se rindió. Pero ahora se comportaba como una de las concubinas de su padre, intentando complacer a Mujún. Él la miraba desde arriba. Era realmente guapo tanto como su padre. Mi tía quiso casarse con él. Decía que era brillante, un estratega sin parangón y que tal vez estaba destinado a unir al mundo algún día. Tristemente morí a los 5 años de fiebre, sin saber nunca si el mundo pertenecería a mi padre o a Mujún. Mujún apartó a su madre con una risa gélida. Si la señora se siente sola, en mi campamento hay 200.000 hombres fuertes. Elija el que quiera. Él seguía siendo el mismo de siempre, sintiendo un profundo desprecio por ella. Despreciaba a todos los cercanos a mi padre y solía llamarme mendiga. Aún así, mi madre no se enfadaba. En cambio, alzó la cabeza, apoyando su delicada mano suavemente sobre el pecho de él. ¿Me desprecia el marqués por haber pertenecido a Fugie? Marqués, no se preocupe, dijo su madre en voz baja, con tono burlón. Una mujer que ha sido esposa sabe mejor que nadie cómo servir a un hombre. Además, tenerme a tu lado hará que el mundo se burle de Fugie. ¿No es eso lo que quieres? Ataca la mente, no la espada. Gánate el corazón y la victoria llegará. Marqués, ¿por qué no lo intentas? Mientras hablaba, mi madre se sentó con gracia en el regazo de Mujún, balanceando sus delicadas piernas con ligereza. Contuve la respiración, aterrado de que pudiera tirarla al suelo. En mi vida anterior, cuando mi madre escapó y regresó con mi padre, una vez intentó sentarse en su regazo de la misma manera. Pero su padre la apartó con disgusto. Kang Yuan, ¿dónde aprendiste semejantes desvergüenzas?, gritó su padre, con el rostro ensombrecido por la furia. Su madre solo esbozó una leve sonrisa. ¿A mi esposo no le gusta? Anoche vi a Ronji hacer lo mismo contigo, y parecías muy prendado de ella, añadió con dulzura. La expresión de mi padre se ensombreció. Eres mi legítima esposa. Compórtate como tal. ¿Acaso quieres que te vean como una cortesana? Salió furioso, dejándola tendida en el suelo.
Lentamente mi madre se levantó, se sacudió el polvo y se sentó junto a mi cama. En aquel entonces tenía fiebre. Sus lágrimas heladas me atravesaron el corazón y me rozaron la mejilla. Pero esta vez Muhun no la apartó. Bajó la mirada y preguntó, ¿y Fugie fueron novios desde la infancia? ¿Por qué ahora quieres hacer que el mundo se ría de él? Mi madre se acercó y susurró algo que no pude oír. Entonces ella le mordió suavemente el cuello. Sus ojos se oscurecieron al instante. Así que eso era todo, la madre planeaba asesinarlo. Entré en pánico a punto de meterme dentro cuando de repente alguien me agarró. Un soldado que custodiaba la tienda me había encontrado. Me levantó como a un gatito y me llevó dentro. No puedo dejar que esta mocosa arruine la diversión del marqués, murmuró. No entendía qué significaba diversión, solo que mi madre estaba en peligro. Lloré, pero fue inútil. Mi madre no regresó hasta el amanecer. Vestía una túnica de hombre, sus propias ropas estaban rasgadas y tenía los labios mordidos hasta sangrar. Una criada corpulenta trajo una tina de agua humeante. Cuando mi madre se metió en la habitación, vi su cuerpo pálido cubierto de moretones azules y morados. «Mamá, ¿qué te pasó?», susurré con el pecho oprimido. No respondió. En cambio, sonrió con ternura y preguntó, «Annian, ¿dormiste bien anoche?». Quise decirle que no había dormido nada, que había tenido demasiado miedo por ella. Pero las palabras se me atragantaron. Me limité a asentir. Dormí muy bien. Después del baño mi madre sacó una carta que mi padre le había escrito a Muhun. No sabía leer, pero en ambas vidas había oído a los hombres de Muhun recitarlo. Somos hermanos. Mi mujer también es tuya, disfrútala como quieras. En mi vida anterior mi madre insistía en que la carta era una falsificación, una cruel mentira inventada por Muhun. Pero esta vez Muhun le mostró la auténtica. Al terminar de leerla, su rostro palideció como la muerte. Era en efecto la letra de mi padre, y en la página quedaba una tenue marca roja de labios. El mensajero dijo que mi padre la había escrito mientras sostenía en brazos a una belleza, riendo alegremente. Madre, no mires más. Tengo hambre, dije débilmente. Era una carta que le había roto el corazón, no podía soportar leerla de nuevo. Está bien, dijo en voz baja, colocando la carta en el brasero. Pronto se convirtió en cenizas. Durante el mes siguiente cada noche mi madre iba a la tienda de Muhun y no regresaba hasta el amanecer, a veces incluso cerca del mediodía. Yo jugaba afuera escarbando en la nieve en busca de insectos hibernando, y a menudo oía a las criadas cotillear. Esa mujer es una auténtica zorra. La forma en que trata a los hombres deja en ridículo a las cortesanas. Imposible. Es hija de la familia de Nan, de la Universidad de Nueva York. Para ellos la virtud y la decencia son lo más importante. ¿Quién sabe? Hace apenas unos días el marqués la llevó a dar un paseo a las afueras de la ciudad. Cuando regresaron, ella llevaba la falda subida hasta la cintura, sin ninguna vergüenza. Se rieron con vulgaridad. Nuestro marqués solía ser tan recatado. Ahora que se ha quedado con la mujer de Fujiya, está arruinado. Supongo que ya todo el mundo lo sabe, la mujer de Fujiya se ha acostado con nuestro marqués. Agarré un puñado de nieve y se lo lancé. Gritaban y me perseguían, pero corrí de vuelta a nuestra tienda. Mamá estaba preparando té. Me secó el sudor de la frente. ¿Por qué tienes tanto calor? ¿Has vuelto a correr? Quería preguntarle por qué no huimos. ¿Por qué quedarnos aquí para que nos ridiculicen y nos maldigan? Pero sus manos eran demasiado suaves. No pude soportar herirla con mis palabras. Nada, dije en voz baja. Vi un conejito y traté de atraparlo. Ella rió con una risa suave y ligera. Eres igualita a tu padre cuando era pequeño. Entonces su sonrisa se desvaneció. Tras una pausa, dijo. Qué bueno que corras, Anjan. Mantente fuerte y sana. Así crecerás sana y salva. Asentí con vehemencia. Sí. Yo también deseaba que esta vida transcurriera sin enfermedades ni fiebres. Cuando la nieve se derritió, el ejército de Muhun continuó su campaña hacia el sur.
Sus victorias fueron rápidas y feroces, y para cuando florecieron los duraznos, habían llegado a Yunnan, la ciudad natal de mi madre. Pero odiaba ese lugar. En mi vida anterior, cuando mi madre escapó conmigo, me trajo allí. Pero mi abuelo cerró las puertas con llave. «Estás impura», dijo fríamente. «La familia con no te acogerá. Vete». Mi madre me obligó a arrodillarme a su lado con la voz entrecortada por las lágrimas. Me defendí con todas mis fuerzas. Mujun no me hizo daño, solo te encarceló. Pero nadie le creyó. Mi madre suplicó a mis abuelos que le dieran medicinas y unas monedas. Tenía la cara muy lastimada y llevábamos días sin comer. Mi abuelo se negó a darle incluso una sola moneda de cobre. La abuela habló con frialdad. Con Yuan, toma al niño y busquen un río. Acaben allí con sus vidas. Mi madre me abrazó con fuerza y se alejó tambaleándose, aterrada de que si dudaba, alguien me arrebatara de sus brazos. La gente al borde del camino le arrojaba piedras y verduras marchitas, gritándole insultos y llamándola desvergonzada y sucia. Sus heridas se hacían más dolorosas con cada paso. Después de eso vagamos de pueblo en pueblo mendigando, hasta que finalmente regresamos con nuestro padre. Pero ahora, tanto el abuelo como la abuela habían cambiado. Hicieron que todo el clan se arrodillara ante el ejército de Mujun, dirigiéndose a él como maestro general, ya no eran las personas orgullosas y rectas que yo había conocido. Así que esto es lo que significa, el dolor solo arde cuando un látigo golpea tu propia carne. Aquel día, mi madre se negó a verlos. Me sostuvo en brazos dentro del carruaje, con la mirada perdida en la distancia. «Mamá, ¿no quieres ver a los abuelos?», le pregunté en voz baja. Había noches en que la oía susurrar dormida, llamando a papá, llamando a sus padres, llorando en silencio contra la almohada. Pensé que aún los extrañaba. Pero ella solo negó con la cabeza. «No. No los veré. Aunque lo haga, ya no importará». Esa noche, mientras me dormía, sentí que alguien estaba sentado junto a la cama. Abrí los ojos, era Mujun. Debido a la guerra, mi madre y yo no lo habíamos visto en mucho tiempo. Hace un momento, murmuró, acariciándole la mejilla con los dedos. Mi madre apartó la mirada. «Marqués, ¿y Nian sigue aquí?» «Por favor, no». Él ignoró sus palabras y, en cambio, preguntó. «¿Por qué no fuiste a ver a tus padres?» Dudó un instante y luego respondió en voz baja, «No sé cómo enfrentarlos». «Sigues pensando en Fujiya, ¿verdad? Por eso te avergüenzas delante de ellos». «No», respondió con firmeza. El tono de Mujun se volvió gélido. «Bien. Más vale que no sea así. Sigo cumpliendo mi parte del trato. Si me traicionas por ese hombre, no tendré piedad». Mi madre juró por su vida que jamás lo traicionaría. Mujun se marchó, pero poco después, sus subordinados llegaron y la llamaron a su tienda. 2 criadas encargadas de mi cuidado cuchicheaban entre sí. Menuda moderación. El marqués la llamó igual. «Está enganchado, te lo digo. No creo que vaya a parar nunca. Adicto o no, da igual. Para él, ella no es más que un espíritu zorro con el que jugar. Lo importante es que pronto nos encontraremos con Fujiya». Al oír mencionar a mi padre, agucé el oído. Dijeron que la siguiente ciudad que Mujun planeaba conquistar era Yukwan, donde mi padre comandaba 200.000 soldados. Susurraban que todo el reino ya sabía que madre se había sometido a Mujun, y que padre no podría soportar la vergüenza. Cuando la capturara, decían, seguramente sufriría el castigo del jinete, una muerte peor que la propia. Ese es el destino de una mujer caída, una de ellas. Cuando suceda, deseará estar muerta. El ejército de Mujun descansó en Ny-Unan durante 9 días. Mi madre pasó 5 de esas noches en su habitación. Cada amanecer, entre la niebla, regresaba exhausta, quedándose dormida en cuanto se acostaba. En el patio, las criadas volvían a cuchichear. No es de extrañar que esté cansada. Lo ha estado seduciendo toda la noche, tuve que traerle agua caliente 3 veces. Aún así, es tan hermosa. Su piel es como la nieve. ¿Por qué entonces no pudo conservar el amor de su marido? Eran novios desde la infancia y se habían casado desde jóvenes.
Decían que la carta que el padre le escribió a Mujun era la razón, porque dejaba claro a todos que él nunca la había amado. Si un hombre ama de verdad a una mujer, la cuidará con todo su corazón, decía uno. ¿Cómo pudo entregarla, sobre todo a su enemigo? Y sin embargo lo hizo, añadió otro. La ofreció él mismo. Debió de haber encontrado a alguien más bella, concluyeron, alguien que le robó el corazón. En ese instante mi madre abrió los ojos. Su cuerpo tembló levemente, sus pestañas aletearon como alas de mariposa al viento. Salí disparada por la puerta, enseñando los dientes a las criadas y gritándoles que se fueran. Mamá se levantó y empezó a vestirse. Se quedó un buen rato frente al espejo, rozando con la punta de los dedos el rostro que una vez había estado marcado por las cicatrices de su vida anterior. Mamá, eres la mujer más hermosa del mundo, dije con solemnidad. Para mí ella era hermosa sin importar nada, amable o cruel, dulce o cambiada, seguía siendo mi madre. Salió de su ensoñación y me sonrió dulcemente. A veces Mujón venía a visitarla mientras dormía. Ella nunca se dio cuenta, pero yo sí, me quedaba de pie junto a la cama y lo miraba fijamente. Le caía mal. Esa cara, murmuró una vez, se parece demasiado a la de Fuji. No lo soporto. Pensé que debía tener los ojos rotos. Todo el mundo decía que yo era adorable. Cuando mi madre y yo mendigábamos, alguien incluso ofreció 10 cues de oro para comprarme. 10 cues. Suficiente para comprar 2 bueyes. Mujón me dio un pastelito. Tragué saliva y lo tomé apretándolo con fuerza. Cuando estaba a punto de comerlo, mi madre se despertó de repente y me lo arrebató de las manos. ¿Qué ocurre?, preguntó Mujón con frialdad, esbozando una sonrisa burlona. ¿Tienes miedo de que la haya envenenado? La madre negó con la cabeza. No, es solo que tiene los dientes débiles y el estómago delicado. No puede comer nada demasiado pegajoso. Cuando el marqués tenga un hijo algún día, lo entenderás, los padres siempre se preocupan. Mujón entrecerró los ojos. ¿En serio? Entonces dime, ¿por qué Fujiya no se preocupa por esta niña? ¿Acaso no es su padre? La madre bajó la cabeza sin decir nada. Apretó con fuerza el pastel. Tras un instante me lo devolvió. Anjen, dijo suavemente, ve a sentarte bajo el melocotonero de afuera y come allí. Solo la mitad, guarda el resto para mañana. No quería ir, pero insistió hasta que obedecí. Me alejé muchísimo preguntándome por qué necesitaba que comiera tan lejos de ella. Cuando terminé la mitad del pastel, me fijé en los duraznos en plena floración. Le pedí a alguien que me ayudara a cortar una ramita, una con las flores más bonitas, y la llevé a casa. A mi madre le encantaría, pensé. Justo cuando llegué a la puerta, una criada me alzó en brazos y me llevó. Por la ventana alcancé a ver el interior, las cortinas de la cama estaban corridas. Una mano lacada en rojo se aferró a la borla que colgaba del dosel, solo para ser sujetada por otra, una mano de hombre fuerte y venosa, que la jaló de vuelta adentro. No volví a ver a mi madre hasta la noche. Cuando regresé, la rama de durazno que había dejado junto a la puerta estaba colocada en un jarrón de jade. Las flores de durazno de Anjen son preciosas, dijo mi madre con dulzura. Me encantan. Me acarició la cabeza y añadió. Nunca comas comida que te den extraños. Si quieres algo, díselo primero a mamá. Asentí solemnemente. Entonces me abrazó con fuerza, con la voz temblorosa. Maya Nien, debes crecer sana y salva. Como Mujun pasaba tanto tiempo con ella, sus consejeros se inquietaron. Algunos temían que se dejara llevar por la lujuria y perdiera el juicio. Otros argumentaban que el corazón de un hombre no podía permanecer puro si deseaba conquistar el mundo, y que este romance, de hecho, era un astuto golpe al orgullo de mi padre. Esa mujer, decían, viva o muerta, volvería tarde o temprano a Fuji. No hay que preocuparse demasiado. Mamá no dijo nada. Simplemente se sentó junto a la ventana, cosiendo en silencio un vestido de primavera para mí. Anjen, ven a probártelo, me llamó. Di una vuelta delante de ella, la falda ondeando a mi alrededor. Maya Nien es tan hermosa, dijo mi madre sonriendo con los ojos llenos de ternura. Pero tras esa sonrisa percibí algo, tristeza.
quizá recordaba mi muerte en la vida pasada. En aquel entonces el hijo de Ronji me empujó a un estanque. Cogí un resfriado que se convirtió en fiebre. Enviaron a todos los médicos imperiales de la casa para que atendieran al hijo de Ronji. Aunque mi madre era la esposa legítima, nadie la escuchó. Todos decían que Mujun la había deshonrado, que su padre se negaba a volver a tocarla. Aquella noche me abrazó suplicando sin cesar la ayuda de mi padre. Pero al amanecer sentí un frío intenso en sus brazos. Mi último recuerdo fue la nana de mamá, suave y temblorosa. Acaricia tu barriguita, no llores mi pequeña, toma tus manitas, tus pies, y duerme bien, mi amor. Tantas veces desde entonces he querido decirle que sigo aquí, pero cada vez que intenté hablar, no me salió la voz. Lo único que pude hacer fue aferrarme a ella y murmurar, madre. En el 6º mes, Mujun conquistó Yukon. Mi padre no pudo llegar a tiempo, otro señor guerrero lo había retrasado. La verdad es que no quería que viniera. Era demasiado hábil, invicto en batalla, y temía que Mujun no tuviera ninguna posibilidad contra él. Aunque odiaba a Mujun, nunca había hecho llorar a mamá. Papá, en cambio, siempre lo hacía. A papá nunca le caí bien. Él prefería al hijo de Ronji. Todo Dongwu pertenecerá a mi hijo con Ronji, dijo una vez con frialdad. En cuanto a ti, hija mía, solo existes para forjar alianzas. El ejército de Mujun fortificó Yukon almacenando grano y preparándose para el avance de su padre. Sus hombres rieron, diciendo, Fuji es la presa que estábamos esperando atrapar. Su madre envió sirvientes a buscar leche fresca de vaca y hierbas, con las que preparó cremas y ungüentos que dejaban su piel suave y perfumada. Las criadas murmuraban que se había vuelto vanidosa, comportándose como si fuera la esposa del marqués de Siliang. Pero a mi madre no le importaba. Cosía vestidos nuevos de diseño yukoano, se vestía exquisitamente y a donde quiera que iba, todas las miradas la seguían. En un gran banquete ofrecido para dar la bienvenida a las familias nobles de Yukon, madre realizó una danza. Madre giró con ligereza en el salón iluminado por velas, con movimientos fluidos y gráciles. Su mirada era dulce, su sonrisa embriagadora, y una tenue fragancia flotaba en el aire, tan dulce que hasta las mariposas parecían revolotear a su alrededor. En el acto final, ella se inclinó hacia los brazos de Mujun, sosteniendo una copa de vino entre los labios ofreciéndosela. Pero Mujun no sonrió ni bebió. Ante la mirada atónita del público, de repente alzó a su madre en brazos y la sacó del banquete. Tras aquella noche, los rumores se extendieron por la ciudad como la pólvora. Decían que ella había embrujado al marqués, seduciéndolo con sus encantos. Cada versión se volvía más obscena, y pronto la historia se convirtió en material para compañías teatrales y artistas callejeros. Poco después, llegaron noticias de que papá había obtenido una gran victoria. A principios de septiembre los hibiscos de Yukon florecieron, tiñendo la ciudad de rosas y violetas. Mamá recogió las flores para preparar un ungüento que aliviara las picaduras de mosquito en mi piel. Pero mientras servía la mezcla, de repente se dobló con arcadas. Mamá, ¿qué pasa?, pregunté corriendo a su lado. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie y susurró. No es nada, solo el humo me marea. Rápidamente le traje agua. Mientras bebía, llegó uno de los ayudantes de confianza de Mujun. El marqués solicita la presencia de Lady Con en el vestíbulo. Han llegado enviados de Fuji. Madre asintió con calma. Dile que iré después de cambiarme. Ya había oído los rumores, el ejército de mi padre, de 300.000 hombres, marchaba hacia Yukon. Medio imperio estaba ahora bajo el estandarte de la familia Fu. En mi vida anterior, después de que mi madre huyera conmigo, mi abuelo se proclamó rey y fundó el estado de Wei. Al año siguiente mi padre fue nombrado príncipe heredero y Ronji se convirtió en su consorte predilecta. Mi madre debería haber sido princesa heredera, pero no recibió ningún título. Antes de mi muerte en aquella vida, padre y Mujun jamás se habían enfrentado. Pero en esta vida, todo había cambiado. Madre se vistió con un vestido resplandeciente, se aplicó colorete y polvos. Su belleza eclipsaba incluso al hibisco en plena floración. En el vestíbulo se sentó junto a Mujun. Cuando él extendió la mano, ella se inclinó hacia él y le ofreció una uva entre los dedos. Él le tomó la mano y sonrió levemente. Dulce.
El enviado de mi padre palideció. Los rumores que había desestimado ahora estaban ante sus ojos, innegables. La rabia le desfiguró el rostro, lo único que deseaba era destrozar a madre. Exigieron que Mujún la entregara de inmediato, o se enfrentaría a un ataque del ejército de padre. El corazón me latía con fuerza. ¿De verdad se la llevarían? Las criadas susurraban cerca, con voces bajas pero crueles. Si regresa, la castigarán sin duda. En Dongwu, la castidad de una mujer lo es todo. Una vez que otro hombre la toca, no vivirá ni morirá en paz. Mujún se volvió hacia su madre. ¿Deseas ir con ellos? Ella negó lentamente con la cabeza. Mi señor dijo una vez, la mujer que le pertenece también le pertenece al marqués. Mi corazón ahora te pertenece y prometo servirte en esta vida y en la otra. Mujún le entregó un pincel. Entonces escríbele una carta, dijo ella. La madre inclinó la cabeza y escribió. Estoy embarazada y me encuentro demasiado indispuesta para verte. Mujún lo leyó y su expresión se endureció. Tras la partida del enviado, la miró. ¿Estás embarazada? No, respondió la madre con calma. Me diste la medicina para evitarlo, ¿recuerdas? Solo escribí eso para humillar a Fugie. Mujún, siempre precavido, llamó a su médico real para que le tomara el pulso. El médico hizo una reverencia. Su cuerpo no muestra signos de embarazo, mi señor. Pero esa noche mamá volvió a vomitar. Debo haber comido algo en mal estado, murmuró cuando le pregunté. Un poco de agua tibia lo solucionará. Mientras me arropaba en la cama, su voz se suavizó. En esta vida, solo necesito una Nian a mi lado. 3 días después, mi padre llegó a las murallas de Yukwan, al mando de 100.000 soldados. Dijeron que era solo su vanguardia, que pronto llegarían otros 200.000. Aquella mañana, mi madre me tomó en brazos y se puso en lo alto de la muralla. Enseguida vi a mi padre. Su caballo de guerra era el más feroz de todos, y el penacho carmesí de su yelmo resplandecía bajo el sol. Desde que tengo memoria, todos decían que mi padre era el hombre más apuesto de todo Dongwu. En toda la región, la gente comparaba 2 nombres con reverencia. Fugie del Este, Mujún del Oeste, héroes de igual gracia y poder. Padre alzó la vista y contempló el campo de batalla, encontrándose con la mirada de madre. Madre le sostuvo la mirada con serenidad. Antes, habría temblado bajo esa mirada. Recordaba los días en que mendigábamos en las calles, como me decía en voz baja, un poquito más, hija mía. Tu padre debe de estar buscándonos incluso ahora. En las noches heladas y lluviosas, ella y yo nos acurrucábamos bajo pilas de leña para protegernos del viento. Me abrazaba fuerte susurrándome historias, de su infancia con papá, de la alegría que sintió cuando se concertó su matrimonio, de la emoción infantil que sintió él al saber que yo venía al mundo. Pero cuando regresamos a la residencia del marqués, ella esperó en vano. Papá nunca vino. La única vez que lo hizo, la empujó al suelo. La fresca brisa de principios de otoño la rozó, haciendo temblar levemente la horquilla dorada de su cabello. Kang Yuan, ven aquí, la voz de su padre resonó como un trueno a través de las murallas de la ciudad. En otro tiempo habría corrido hacia él alegre e impulsiva, dispuesta a arrojarse a sus brazos aunque le llovieran flechas a sus espaldas. Porque una vez había soñado con este momento, su esposo liderando a 10.000 soldados para rescatarla. Pero ahora, él estaba abajo y ella arriba, detrás del mismo hombre que la había tomado como rehén. Kang Yuan. El rugido de mi padre hizo temblar el cielo. Nunca lo había visto tan furioso. Ni siquiera en mi vida anterior, cuando rompí el jarrón de jade favorito de Ron Ji, su furia ardía así. La batalla se prolongó durante días. El cielo mismo parecía oscurecerse bajo el choque de los ejércitos. Mujún comandó personalmente el frente y no regresó a la residencia durante varias noches. Dentro de la mansión, las criadas murmuraban con malicia, una belleza que trae la ruina, cuántos hombres han muerto por ella, y aún así sigue sentada aquí, bebiendo té y admirando flores. Ya lo dije antes, es la reencarnación del espíritu de un zorro. Debe absorber la esencia vital de los hombres para renacer. Sus palabras dolieron como ortigas. Incluso antes de que llegara mi madre, los hombres ya estaban peleando.
Les grité, esta guerra no es culpa suya. Guardaron silencio, desviando la mirada con vergüenza. En esta batalla, mi padre se alzó con la victoria. Sus fuerzas aplastaron los puestos de avanzada de Mujun y cercaron Yuquan. Los consejeros de Mujun le instaron a que nos entregara a mi madre y a mí. Viva o muerta, dijeron, la mujer debía ser devuelta a Fugie. Me aferré a la manga de mi madre, sollozando. No vuelvas. Nunca te lo perdonará. Pero ella solo sonrió levemente. No tengas miedo, Annian. No dejaré que te pase nada. Lloré hasta quedarme dormida en sus brazos. Cuando desperté en mitad de la noche oí voces en la habitación contigua. Mi madre hablaba con Mujun, todo marcha según lo previsto, dijo en voz baja. Te daré lo que deseas, pero espero que el marqués cumpla su promesa. La voz de Mujun era baja y grave. ¿Por qué tienes que irte? No le temo a ningún hombre, y menos a él. Hay cosas que debo hacer, respondió ella en voz baja. Cosas que solo yo puedo hacer. Luego preguntó, ¿cree el marqués en vidas pasadas y presentes? Vidas pasadas y presentes. Mujun pareció perplejo. Su madre le tomó la mano, trazando con la punta de los dedos las líneas de la palma. Mira aquí, a lo largo de tu línea de la vida. En tu vida anterior valorabas la rectitud por encima de todo. Por eso perdiste el mundo y tuviste un final amargo. Su tono era tranquilo, casi melancólico. En esta vida, continuó, debes ser más frío, más cruel. Los grandes imperios no se construyen sin sacrificio. Cásate, ten herederos, asegura tu legado. Si la desgracia llega, tu estirpe perdurará. Mujun frunció el ceño. ¿Y tu vida anterior? Ella sonrió levemente. ¿La mía? No fue más que una farsa. Resopló. Hablas como un místico. No creo en esas tonterías. Entonces su voz se endureció. Si vuelves con él, podrías morir. Piénsalo bien. La madre lo miró fijamente. ¿El marqués se preocupa tanto por mí? ¿Has empezado a sentir algo por ti? Mujun se quedó paralizado un instante y luego dijo con frialdad, tú y yo no somos más que un negocio, un pasatiempo entre un hombre y una mujer. No hay lugar para el sentimentalismo. La madre asintió. Bien. Entonces nos entenderemos. No soy buena persona, marqués. No te preocupes por mí. Tengo mi propia manera de sobrevivir junto a Fugie. Cuando Mujun se fue, ella se quedó sentada sola durante un largo rato. La luz de la luna se filtraba suavemente por la ventana, plateando su figura. Por un instante pareció etérea, como un espíritu a punto de ascender a los cielos. Pero al final, se levantó y se acercó a mí, abanicándose suavemente para ahuyentar a los mosquitos que revoloteaban alrededor de mi cama. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para partir, las criadas cuchicheaban entre sí. ¡Qué lástima! Tan bella, hoy seguramente será su último día. ¿Y la niña? ¿Morirá con ella? No, ni siquiera un tigre se come a sus cachorros. Ojalá que sí. He cuidado de esa pequeña durante medio año. No quisiera verla lastimada. Mamá avanzó con calma, ajena a los murmullos que la seguían. Antes palabras como esas la habían destrozado, solía llorar en silencio durante noches enteras. Pero ahora, era como si se hubiera liberado de todo dolor mundano. Desde lejos, Mujun nos vio partir. Mamá no volvió la vista atrás ni una sola vez. Empezó a caer la lluvia otoñal, fría, fina e interminable. Bajo el paraguas de papel aceitado, mi madre me tomó de la mano y me condujo hacia el campamento militar de mi padre. El aire dentro estaba cargado de sospecha. Los soldados permanecían rígidos, con la mirada fija e implacable, observándonos a nosotras, una mujer indeseada y su hija. Mi madre no miró a ningún lado. Su mirada era fija, sus pasos deliberados. Levanté la barbilla y caminé con la mayor firmeza posible a su lado. Al entrar en la tienda principal, el padre limpiaba su espada. La hoja relucía bajo la tenue luz, su frío era tan intenso que podía cortar un cabello al aire, partir el hierro como si fuera barro. Nos miró con una frialdad que parecía penetrar hasta los huesos, incluso más fría que la del padre que recordaba de mi vida pasada.
La madre se inclinó con gracia ante él y los generales allí reunidos. Esta concubina saluda al marqués y presenta sus respetos a todos los tíos y ancianos. Nadie respondió. Mi padre dio una breve orden. Todos se fueron, incluso yo, un guardia me sacó en brazos. Esta vez no lloré ni me resistí. Confiaba en mamá. Unos instantes después, la voz de papá resonó desde dentro de la tienda. Tú y yo nos casamos a los 17. 7 años como marido y mujer, ¿de verdad no sabías que escribí esa carta deliberadamente para provocar a Mujún? Conoces bien su carácter, si hubieras jurado morir antes que ceder, no te habría tocado. Entonces, ¿por qué te acostaste con él? ¿Por qué me convertiste en el hazmerreír del mundo? Quise gritar que en nuestra vida pasada, mamá lo rechazó, que eligió la muerte. Pero, ¿qué cambiaría eso? Papá nunca la quiso de verdad. Esperé la voz de madre, esperando que se defendiera, pero solo hubo silencio. Entonces padre rugió de nuevo. ¿Por qué te desnudas? ¿Acaso crees que usar tu cuerpo hará que te perdone? Fuera de la tienda, los tíos se movieron incómodos. Entonces oí la voz de mi madre, serena y tranquila. Pasé 10 meses al lado de Mujún. Durante ese tiempo copié en secreto parte del mapa defensivo de Silián, dibujado con tinta medicinal sobre el forro de esta prenda. Al sumergirla en agua aparecerá el mapa. Papá no le creyó. Seguía queriéndola muerta. Los generales se apresuraron a detenerlo, insistiendo en verificar primero su afirmación. Si mentía, aún estarían a tiempo de ejecutarla. Y así, gracias a ese pequeño hilo de duda, sobrevivimos. Ese mismo día, papá le entregó a mamá la carta de divorcio. Una vez confirmada la autenticidad del mapa, dijo fríamente, se decidirá entre tu vida y tu muerte. Mamá aceptó la carta, sosteniéndola con cuidado, como si fuera algo que había esperado durante mucho tiempo. En su vida pasada, me contó una vez sobre el día de su boda, como 10 millas de carruajes rojos llenaron las calles, como todo Dongwu y en Wai Yunnan celebraron su unión. Ahora, todo lo que quedaba de esa gloria era una frágil hoja de papel. Entonces llegó la tía, la hermana menor de papá. En cuanto entró, golpeó a mi madre con su látigo. ¿Sabías que yo amaba a Mujún? Y aún así hiciste esto, mujer desvergonzada. Madre atrapó el látigo en el aire, con firmeza en el agarre y voz gélida. Maldita sea. ¿Acaso crees que yo sola, sin el consentimiento de Mujún, podría haber hecho algo tan vergonzoso? Tía cayó al suelo, sollozando. El año pasado, vino a buscar una alianza. Por tu culpa, mi matrimonio con él se arruinó. El tono de mi madre era sereno, casi compasivo. Si un vínculo puede romperse por culpa de otro, entonces no fue el destino, sino la desgracia. La tía la señaló, temblando de rabia. Miserable. Usas tu belleza para seducir a los hombres, ¿qué te da derecho a darme lecciones? La madre sonrió levemente. ¿Y qué tiene de malo?, preguntó en voz baja, usar la belleza para conseguir lo que uno quiere. Él quería a una mujer humilde como yo, no a ti, dijo mi madre en voz baja, con un tono suave pero cortante como una espada. Eso solo demuestra que nunca fuiste digna de ser deseada. Las palabras impactaron a mi tía como un rayo. Se quedó paralizada, con el rostro ardiendo de humillación, y salió furiosa, arrancando la solapa de la tienda al marcharse. Madre volvió a sentarse lentamente. Tenía la mano apoyada en el vientre y frunció levemente el ceño. Me apresuré a servirle agua. Hacía medio mes que no preparaba el ungüento de hibisco, pero aún así solía tocarse el vientre de esa manera. Esa noche colgó prendas para dividir la tienda, permitiéndome dormir en la parte interior. Antes de acostarme, me dio un tazón de medicina oscura. Es un antídoto, dijo en voz baja, luego sonrió y cambió de tono. No, es para prevenir los resfriados. Después esparció un fino polvo en la lámpara de aceite. Un dulce y agradable aroma inundó la tienda. Se sentó ante un lavabo maquillándose con esmero, aplicándose lápiz labial y arreglándose el cabello. Se prendió una pequeña flor rosa junto a la sien. Lucía exactamente igual que aquella noche nevada de hacía tanto tiempo, antes de ir a encontrarse con Mujún. Esa noche soñé.
En mi sueño mi padre entró en la tienda de noche, agarró a mi madre por el cuello y rugió: ¿De verdad estás embarazada de Muhun? Preguntó mi madre con voz firme a pesar del agarre. No. Esa carta me obligó a escribirla. Solo quería herir tu orgullo. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Jamás te mentiría. La lámpara de aceite ardía con fuerza, su aroma era denso y empalagoso. De repente alguien le dio una patada a la lámpara. Las llamas surgieron con furia, consumiendo medio cielo. Desperté sobresaltado. Era de mañana. La tienda no se había quemado. Del olor solo quedaba un leve rastro en el aire. Papá se había ido. Mamá estaba sentada frente al espejo con el pintalabios corrido y el pelo suelto. La flor que llevaba en el pelo se había caído. Su mano descansaba de nuevo sobre su vientre, y una leve sonrisa distante se dibujaba en sus labios. Mi padre había retirado su ejército de Yukwan. El general dijo que por fortuna no había habido batalla, de lo contrario ambos bandos habrían sufrido y el otro se habría beneficiado de su derrota. Mi padre no regresó a Dongwu. Lideró a 100.000 hombres a la prefectura de Hun, asegurando así la frontera vital por orden del abuelo. El abuelo se había proclamado rey, fundando el estado de Wei. Los generales que habían luchado contra Muhun confirmaron la autenticidad del mapa que trajo la madre. Así que le permitieron vivir, porque afirmó que aún recordaba el resto del mapa defensivo. Al partir, miré hacia atrás a Yukwan. Esos pocos meses allí, apenas 5, fueron la época más feliz de mis dos vidas juntas. Ahora nos íbamos. De alguna manera aquel hombre detestable, Muhun, ya no parecía tan cruel. En el camino, mamá le dijo a papá que debía traer a Ronji y a su hijo a casa para que la familia pudiera reunirse. Padre la miró fijamente y le exigió: ¿por qué me drogaste? Madre apoyó la barbilla en la mano con una sonrisa lánguida. ¿Por qué preocuparse? ¿Acaso Su Alteza no lo disfrutó? Casi derrumbas la tienda aquella noche. Furioso, padre desenvainó su espada y la presionó contra su garganta. Madre no se inmutó. Sus dedos delgados rozaron la hoja. Si Su Alteza me mata ahora, ¿quién terminará de dibujar el resto del mapa? Finalmente bajó la espada, pero su mirada hacia ella estaba llena de desprecio. Mi madre seguía arreglándose cada noche con colorete y polvos, el pelo recogido y adornado con flores frescas, y luego iba a la tienda de mi padre. Cada vez él la rechazaba. Nunca se enfadaba. Ella seguía siendo dulce, radiante, siempre sonriendo al verlo, como si el dolor de su vida pasada hubiera quedado en el olvido. Todos creían que padre y madre no habían roto del todo sus lazos, así que nadie se atrevía a hacerle daño. Incluso daba dinero a soldados y sirvientes, les compraba vino y les curaba sus dolencias menores. Poco a poco comenzaron a tratarnos con calidez en lugar de desdén. Para cuando llegamos a la prefectura de June, mi madre ya había conseguido discretamente algunos aliados. Siempre que alguien la insultaba, ellos la defendían. Es viuda y huérfana atrapada en el campamento enemigo. ¿Qué más podía hacer para sobrevivir? Morir. Entonces, ¿por qué no intentas morir una vez y ves qué se siente? Ni siquiera a Su Alteza le importa. ¿Qué te preocupa tanto? Mamá escuchaba en silencio desde un rincón y luego se escabullía sin ser vista. Cuando se reencontró con su padre, mencionó la posibilidad de traer de vuelta a Ronji y a su hijo. Esta vez él aceptó. No lo entendí. En su vida pasada, mi madre había despreciado a Ronji. ¿Por qué deseaba verla ahora? Antes de que llegara Ronji, mi tío, el hermano mayor de mi madre, llegó primero. Le entregó un frasco de porcelana. Bébetelo, dijo con frialdad. Te dormirás enseguida. Sin dolor. Mamá miró el frasco con la mirada serena. ¿Nunca te has teñido, tío? ¿Cómo sabes que no duele? ¿Y si arde? ¿Y si ni siquiera sabes teñirte bien? Tú. El bigote de mi tío temblaba de furia. La familia con ha sido pura durante siglos, y tú la destruiste en un solo día. Acaba con tu vida en soledad, o lo haré yo por ti. Mamá ni se inmutó. Tú tienes una esposa, 3 concubinas y media docena de criadas con las que te acuestas. Papá también tiene sus concubinas.
Todos nuestros tíos también. Yo solo he estado con 2 hombres. Si eso es un crimen, ¿no deberían morir todos antes que yo? El tío la miró atónito. ¿Quién eres?, susurró con voz ronca. No eres mi hermana. Madre sonrió levemente y respondió. Tienes razón. No soy tu hermana. La Conjuan que conocías ya está muerta. Los ojos de mi tío se abrieron desmesuradamente, llenos de furia. Desenvainó su daga y se abalanzó sobre ella para matarla. Pero mi padre llegó justo a tiempo, lo sujetó de la muñeca y lo hizo retroceder. Arrastrado por los guardias, mi tío gritó enloquecido, ella no es Conjuan. No es Conjuan. Mi madre se desplomó inconsciente. Me abalancé sobre ella, sollozando, suplicándole a mi padre que la salvara. Dudó un largo rato y finalmente dio la orden. Llamad al mejor médico de la ciudad. El médico llegó enseguida. Tras tomarle el pulso, alzó la vista y dijo con seguridad. Señor, la señora está embarazada de 1 mes. El padre frunció el ceño. ¿Está seguro? 1 mes exacto. El médico hizo una profunda reverencia. No me atrevería a engañar a Su Alteza. Si duda de mí, llame a otro para que lo confirme. Mi padre ordenó a todos que guardaran silencio sobre el embarazo. Al ver marcharse al médico, me di cuenta de que era idéntico al médico real que había examinado a mi madre en Yukon. Tras la partida de mi padre, pregunté en voz baja. Mamá, ¿tendré un hermanito o una hermanita? Mamá sonrió, su voz dulce pero distante. No, mi amor. Ya te dije que con tener un hijo basta. Pero tener otro sería bonito, dije con sinceridad. Si no vivo mucho, el bebé podría quedarse contigo, así no estarías sola. Esa noche papá le trajo un cuenco con una medicina abortiva. Mi madre se negó a beberlo. Su Alteza ya no es mi esposo, dijo con voz firme. Según las leyes de Dongwu, usted no tiene derecho a decidir el destino del hijo de otro. Obligarme sería un crimen. Su tono se endureció. Además, este niño podría ser tuyo. ¿Has olvidado la noche en que me obligaste? El rostro de mi padre palideció de rabia. Mi madre continuó, imperturbable como siempre, y aunque el niño no sea tuyo, ¿acaso no dijiste una vez que tu mujer también es de Mujun? Si este niño es de Mujun, ¿por qué te enfurece? Kang Yuan, estás loco. La voz del padre resonó con fuerza. La madre inclinó el cuenco, dejando que el líquido amargo se derramara sobre sus botas. Fugia, no estoy enfadado. Nunca he estado más lúcido. Si me obligas de nuevo, el resto del mapa de defensa muere conmigo. Sus palabras lo helaron. Poco después, utilizando el mapa de la madre, uno de los lugartenientes del padre logró capturar una fortaleza de Siliang. Al llegar la noticia al campamento, estallaron vítores en los barracones. Por primera vez las familias Fu y Mu estaban abiertamente en guerra. Donde antes los hombres murmuraban que mi madre podría ser la espía de Mujun, toda duda se disipó. Me senté a la orilla del río, arrojando piedras al agua, sintiendo una extraña pesadez que no sabría describir. De repente alguien me alzó, era mi padre. Me llevó en brazos hasta la tienda, con voz severa. No te acerques al agua otra vez. Anoche soñé que te caías y cogías un resfriado que no pude curar. Se me paró el corazón. Él había soñado lo mismo de su vida anterior. Padre, pregunté en voz baja, cuando morí en tu sueño, ¿estabas triste? En mi vida pasada, nunca lo había visto, ni una sola vez antes de morir. Quería saber qué clase de hombre era en realidad. Me acarició la cabeza. Claro que estaba triste. Eres mi hija. Jamás permitiría que te pasara nada malo. Al despertar, mi almohada estaba empapada de lágrimas. No le creí del todo. Papá siempre había querido más al hijo de Ronji que a mí. Entonces, ¿madre también estaba en tu sueño? ¿Estaba triste cuando morí? Guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz baja. Sí. Lloró sangre. Incluso después de tener otro hijo, nunca dejó de llorarte. Así que en esa vida pasada, tuvieron otro hijo después de mí. Me pregunté qué habría sido de ese bebé. Mi padre suspiró.
Solo fue un sueño, gracias a Dios. Al regresar, vi a mamá de pie bajo el porche con el cabello ondeando al viento. Parecía más dulce que la brisa misma. Tal vez al recordar su sueño, la expresión del padre se relajó por primera vez. Hace viento, dijo en voz baja. Entra. La madre inclinó la cabeza suavemente. Sí. Esa noche Ron-hee llegó con su hijo Fuxian. Corrió a abrazar a su padre con la voz temblorosa por el afecto fingido, mientras le contaba cuánto lo había extrañado. Su madre se acercó lentamente sonriendo con una cálida cortesía. Ron-hee, por fin has llegado. Te he estado esperando mucho tiempo. Luego se inclinó para acariciar la mejilla de Fuxian. Fuxian, ¿cuánto tiempo? El chico le apartó la mano de un manotazo. Mi madre dice que eres una puta. No me toques. La expresión del padre se ensombreció. Se giró bruscamente hacia Ron-hee. Ella cayó de rodillas de inmediato con los ojos llenos de lágrimas. Alteza, jamás dije tales cosas. Solo eran los chismes de la gente en la calle. Antes, cuando discutía con su madre, Ron-hee siempre lloraba y suplicaba primero. Y padre, sin falta, le creía. Esta vez no parecía diferente hasta que su hijo volvió a hablar. Pero tú dijiste eso, mamá. Dijiste que es una cortesana, que su padre no la quiere. Dijiste que la hermana Annian también es una pequeña cortesana, y me dijiste que no jugara con ella. El rostro de Ron-hee palideció. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de su padre resonó con fuerza. Basta. Cállate y lárgate. Ordenó que Ron-hee permaneciera encerrada en su tienda y le prohibió salir. Pensé que mi madre estaría encantada. Ron-hee nunca había sido castigada en nuestra vida pasada. Pero mi madre permaneció impasible. Una sola bofetada no es nada comparada con el dolor del corazón, murmuró. Luego se sentó bajo la luz de la lámpara y continuó dibujando en silencio el mapa defensivo de Oncelian. Madre, le pregunté en voz baja, ¿puedes dejar de dibujar? No quiero que papá y Mujun peleen. La mano de mamá se detuvo un instante y luego sonrió. Ten paciencia, Annian. Todo terminará pronto. Mientras Ron-hee permanecía postrada en cama, su madre llevaba otra flor en el cabello. Bajo la luz de la luna pulsaba las cuerdas de Swing, cuya melodía flotaba en la noche. Su padre desde la terraza la escuchaba. Esa noche mi madre no regresó. La criada que me cuidaba susurró que había ido a la habitación de mi padre. ¿Pero no se ha divorciado ya de ella Su Alteza? Preguntó una criada. No lo entiendes, replicó otro con una sonrisa burlona. Una esposa no se compara con una concubina, y una concubina no se compara con un amante prohibido. El deseo florece donde no debería. Dicen que Ron-hee es astuta, añadió uno, pero Lady Con es mucho más peligrosa. O quizá más digna de lástima, dijo otro. Antaño una dama noble, ahora reducida a colarse avergonzada en la cama de su marido. A la mañana siguiente mi madre regresó. Aunque tenía los ojos cansados, se sentó y retomó su trabajo. Eché un vistazo al papel y me di cuenta de que era un mapa de la prefectura de Hun. Reconocí el dibujo del mismo palacio donde vivíamos. Durante varias noches, ella siguió visitando a papá. El mapa estaba casi terminado. Cuando terminó el confinamiento de Ron-hee, fue a enfrentarse a su madre. De pie en la puerta, le dirigió una mirada burlona. No te creas tan importante. Ya hice que Su Alteza te abandonara una vez, puedo hacerlo de nuevo. Mamá sonrió levemente. Adelante. Una bestia como él. Si lo quieres, llévatelo. El rostro de Ron-hee palideció. ¿Te atreves a llamar bestia a Su Alteza? La madre parpadeó con inocencia. Yo. No creo que acabas de hacerlo. Si dudas de mí, pregúntales a las dos criadas que están detrás de ti. Ron-hee se giró y se quedó paralizada. Dos sirvientes permanecieron allí, habiendo escuchado cada palabra. En pocos días el campamento se llenó de rumores. Ron-hee, amargada por su castigo, había maldecido a Su Alteza a sus espaldas. Por más que lo negara, nadie le creía. Mi padre la encerró de nuevo. Corrí a darle la buena noticia a mi madre.
Ella solo sonrió. Annian dijo en voz baja: a veces el confinamiento no es un castigo, sino una protección. El vientre de la madre se abultó. El mismo médico, con un parecido sospechoso al médico real de Yukon, la visitaba cada 7 días para tomarle el pulso. Cuando cayó la primera nieve volvió, pero esta vez traía un aprendiz, un desconocido. Lo observé atentamente. La aprendiz era idéntica a Mujun. Su madre también se sobresaltó, aunque no dijo nada. Cuando el médico salió a escribir la receta, la aprendiz se quedó dentro. Me asomé y lo oí hablar. Este niño es mío, ¿verdad?, dijo mi madre con voz tranquila. Cada vez que tomaba la píldora, el marqués lo veía con sus propios ojos. ¿Cómo iba a estar embarazada de él? La voz de la aprendiz temblaba. La medicina no siempre es infalible. Ven conmigo. Me casaré contigo. Madre sonrió, serena y afligida. Muy bien, entonces tráeme el mundo como regalo de compromiso. No aceptaré menos que ser tu emperatriz. La miró fijamente durante un largo rato. Entonces espérame, dijo finalmente. Tras su partida, mi madre susurró suavemente: correr semejante riesgo solo para verme. Mujun, aún no lo entiendes. Nunca fui buena persona. Esa misma semana, el vicegeneral trajo noticias terribles. El ejército de Wei había sufrido una derrota devastadora. Siliang contraatacó y 30.000 soldados murieron congelados bajo la nieve. Derrota tras derrota. Algunos tíos paternos incluso perdieron varias fortalezas orientales. El abuelo estaba furioso. Ordenó a mi padre que defendiera la prefectura de Jun a toda costa, era el corazón de la defensa de Wei. Pero los rumores comenzaron a extenderse por el campamento. Alguien estaba filtrando secretos militares. Y los estrategas comenzaron a sospechar de la madre. La madre se arrodilló ante el padre, con el rostro sereno y resuelto. Por favor, Alteza, enciérreme. Acepto el castigo completo. Y así, el padre la encerró. Ronji se regocijó abiertamente. ¡Qué tonto eres!, se burló. Pero incluso con su madre encarcelada, el ejército de Wei siguió perdiendo. Siliang lanzó emboscada tras emboscada, tomándolos desprevenidos. Al segundo mes llegó el mismísimo Mujun, al mando de 300.000 soldados, para rodear la prefectura de Jun. Ese mismo día, mi madre sufrió un aborto espontáneo. De repente Fu Xian, el hijo de Ronji, corrió por el pasillo y chocó contra ella. Su madre cayó al suelo con fuerza. Grité, me abalancé sobre Fu Xian, lo mordí y lo golpeé hasta que alguien me apartó. La sangre se extendía bajo su cuerpo, brillante y terrible. Annian. Jadeó débilmente. Ve, llama a alguien. Para cuando llegó la ayuda, ya había perdido demasiada sangre. El bebé que nació muerto era un niño. La partera susurró que la madre había tomado demasiados medicamentos prohibidos, era imposible que el niño hubiera sobrevivido. Sin embargo, la madre no lloró. Era como si lo hubiera previsto desde el principio. Su padre llegó después con el rostro demacrado. Tendremos otro hijo, murmuró tomándole la mano. Los labios de su madre se movieron levemente. Así que al final, todo sigue igual. ¿Qué dijiste?, preguntó él, pero antes de que ella pudiera responder, los tambores de guerra resonaron afuera, obligándolo a marcharse. El asedio fue brutal. Padre no tuvo tiempo de regresar al palacio interior. Madre tomaba su medicina a diario, recuperando un poco de color, pero yo podía percibir el dolor tras su sonrisa. Cuando lloré me abrazó fuerte, acariciándome la espalda. No llores, Annian. Las cosas están mejor ahora que antes. Al menos sigues conmigo. Entonces llegó Ronji, con la voz cargada de veneno. Así que en esto se ha convertido la orgullosa hija de la familia Kon, drogándose solo para ser el juguete de un hombre. Ella rió con crueldad. No importaba lo que hicieras, no podías conservar el corazón de Mujun. Al final, te devolvió a Fujie. Te dejó, nunca volverá contigo. Ahora solo eres su juguete. Ronji chasqueó la lengua con sorna. Lo peor de todo. Nunca tendrás otro hijo. Ni Fujie ni Mujun, ni siquiera un mendigo te querría sin un hijo varón.
Serás el juguete de un hombre para siempre y tu hija también. No terminó la frase. La mano de la madre se movió más rápido que el pensamiento. Las tijeras que tenía al lado se clavaron en el cuello de Ron-hee, dejando un fino hilo de sangre. Ron-hee se quedó paralizada, pálida de terror. Perdóneme, señora, no lo haré, no lo volveré a hacer. Madre sonrió levemente. Si te matara ahora, el juego terminaría demasiado pronto. ¿Qué gracia tendría eso? Ron-hee se alejó tambaleándose, sujetándose la herida, y al anochecer comenzó a empacar sus cosas para huir con Fu-Xian de regreso a Dongwu. Pero nunca logró escapar. Unos hombres extraños aparecieron en los pasillos del palacio, bloqueándole el paso. Más tarde ese mismo día, su padre regresó en camilla. Había sido alcanzado por la pesada ballesta de Xiliang y sangraba abundantemente. Sus consejeros le suplicaron que abandonara la prefectura de Hun. Mientras la montaña siga en pie, siempre habrá leña que quemar, le dijeron. Pero mi padre se negó. Si perdemos este lugar, Wei pierde su escudo. Prefiero morir antes que retirarme. Por un breve instante, los ojos de la madre brillaron. Quizás en ese instante volvió a ver al joven guerrero al que una vez amó. Pero la luz en sus ojos se desvaneció tan rápido como apareció. Esa noche ella misma le dio la medicina a papá. Él murmuró somnoliento, últimamente he estado soñando mucho. Quiero contártelo todo. Mamá escuchó en silencio y luego dijo suavemente, que descanses bien. No le des muchas vueltas. Esa misma noche el ejército de Mu Jun irrumpió en la prefectura de Hun. El palacio cayó. Dormí profundamente ajena al caos exterior. Más tarde oí lo que las criadas susurraban en secreto. Con Yuan era un demonio lamentable. Dijeron que aquella noche Fu-Xian cayó al río. Su madre prohibió que nadie lo rescatara. Obligó a su padre y a Ron-hee a presenciar cómo el niño se ahogaba. ¿Cómo pudiste? Preguntó el padre con los ojos enrojecidos. Ni siquiera a un niño lo perdonarías. La madre sonrió levemente. Ahora lo recuerdas, ¿verdad? En nuestra vida pasada. ¿Qué? Preguntó él. La última vez, dijo ella en voz baja, Fu-Xian empujó a Anyan al estanque. Pensé que solo era una travesura infantil. Pero meses después, cuando estaba embarazada de 6 meses, volvió a empujarme por las escaleras. Sus ojos brillaron con frialdad. Recé 1000 veces a los dioses para que Anyan volviera conmigo. Y así fue. Pero Fu-Xian la mató de nuevo. Esta vez me volvió a hacer daño. Dime, ¿cómo podría perdonar a semejante demonio? Luego se volvió hacia Ron-hee y la obligó a tragar una poción que le causaría un tormento constante. Después ordenó a sus sirvientes que la arrastraran a la calle, dejándola a la intemperie y a su suerte. Una vez quise vivir en paz con Ron-hee, dijo mi madre con frialdad, pero ella hizo todo lo posible por abominarla. Luego se volvió con la mirada afilada como una cuchilla, y señaló a mi padre. Pero a quién más odio, Siseo, eres a ti, Fu-Hia. Su voz temblaba de furia, elevándose con cada palabra. Me casé contigo con alegría en el corazón, pero me traicionaste. Me destrozaste, me humillaste, me convertiste en el hazmerreír del mundo. Me hiciste vivir en agonía, atravesada por 1000 flechas, y aún respirando. Las criadas contaron que, justo después de pronunciar esas palabras, madre escupió sangre y se desplomó. Mu Jun fue quien corrió a su lado y la sostuvo, llevándola en brazos de vuelta a sus aposentos. Más tarde los sirvientes murmuraron que Mu Jun había sido una pieza clave en el plan maestro de madre desde el principio. Que cada paso, el afecto, la caída, la guerra, había sido meticulosamente planeado. Dijeron que le había dado a Mu Jun una droga que lo unió a ella en cuerpo y alma, impidiéndole soltarla. Que ella había utilizado su obsesión para destruir a Fu-Hia. Que incluso el niño, cuya paternidad era desconocida, formaba parte de ese plan. Al ocultar la verdad, había logrado que Mu Jun creyera que el niño era suyo. Y cuando creyó que ella realmente estaba embarazada de su heredero, marchó al sur con todo su ejército. ¿Cómo podía una mujer así preverlo todo?, susurraban los sirvientes. A menos que realmente exista una vida pasada en esta vida. La habitación quedó en silencio.
Tras una larga pausa, alguien murmuró entre bromas y seriedad: ¿cómo se llama esa droga que hace que un hombre no pueda dejar a una mujer? Tengo un amigo que quiere saberlo. Cuando fui a ver a mi madre, estaba dormida, con el ceño fruncido y lágrimas que le recorrían las mejillas. Madre. Annian está aquí, susurré tomando su mano y secándole las lágrimas. Ella se removió, abrió los ojos lentamente y sonrió levemente. ¿Ya despierta, mi pequeña perezosa? Llevo despierta un buen rato. Solté una risita, intentando parecer animada. Me acarició la mejilla y luego volvió a cerrar los ojos lentamente. Mu-jun entró en silencio. Necesita descansar, dijo en voz baja. Ve a comer algo. Yo la cuidaré. No confiaba en él. Me quedé un rato junto a la puerta, mirando a través de la cortina. En efecto, le estaba dando la medicina, cucharada a cucharada. Así que solo por esta vez, no había mentido. Más tarde fui a la cárcel donde estaba mi padre. Estaba pálido con las muñecas atadas, los ojos hundidos pero extrañamente dulces. ¿Cómo está tu madre? Preguntó. Está con el tío Mu, dije. ¿Les va bien? Se quedó callado un buen rato. Luego preguntó. ¿Te cae bien tu tío Mu? Asentí con la cabeza con seriedad. Sí. Me cae muy bien. Me miró fijamente durante un largo rato. Finalmente susurró: Annian. Mi padre te ha hecho daño. ¿Puedes perdonarme? Lo miré fijamente a los ojos. No. No puedo perdonarte. Parpadeó aturdido con un destello de dolor en la mirada. Tras un largo silencio, preguntó en voz baja. ¿Así que tú también lo recuerdas? Sí, dije en voz baja. Lo recuerdo. Los tres lo recordáis. Y por eso esta vida duele tanto. Cerró los ojos. Entonces, ¿puedo abrazarte una vez más? Negué con la cabeza. No. Entonces me di la vuelta y corrí. Corrí por el oscuro y estrecho pasillo hasta que alcancé la luz. El viento frío me azotaba las mejillas, pero ya no tenía miedo. Unos días después llegaron las noticias: papá había muerto. Se había negado a tomar medicinas y la fiebre acabó con él al anochecer. Su cuerpo fue enviado de vuelta a Dongwu. Madre permanecía de pie bajo el pasillo en silencio, mientras las campanillas de viento de bronce se mecían en lo alto. El suave tintineo del metal se mezclaba con el sonido del viento. Todo lo sucedido pareció dispersarse en el aire y desvanecerse. Su enfermedad nunca sanó del todo. Tosía con frecuencia, su cuerpo delgado y frágil. El médico imperial dijo que su fuerza vital se había debilitado por años de tristeza. Pero un día un taoísta errante pasó por la ciudad. La miró largamente y dijo: cambió su vida por algo que no debía. Le fue concedida esta vida, pero no tendrá otra. Mu-jun invitó al hombre a quedarse, agasajándolo con un vino exquisito. Unos días después el taoísta se marchó. Y madre comenzó a recuperarse, lenta pero seguramente. Se enfrentó a Mu-jun con los ojos muy abiertos. ¿Qué hiciste? Él sonrió levemente. En nuestra vida anterior, morí joven y miserablemente. Esta vez, gracias a ti, vivo más tiempo. Lo menos que puedo hacer es devolverte el favor. Los ojos de mi madre temblaron. Ella susurró. Lo que dije antes eran mentiras, un intento de engañarte. No debiste creerlas. Él solo sonrió. Pero ya lo he hecho. Aquella primavera, al llegar el cuarto mes, Mu-jun regresó al campo de batalla. Nos envió a mi madre y a mí a las tranquilas tierras occidentales de Xiliang, lejos de la capital, donde nadie nos conocía. Allí a veces oía a la gente del pueblo murmurar sobre nosotros. Ya nadie la maldecía. Solo decían: esa mujer debe de ser muy astuta para haber conquistado los corazones de los dos hombres más guapos del mundo. Todos estallaron en carcajadas y volvieron a sus quehaceres. Al fin y al cabo, la vida le depara a cada uno un camino diferente. Mi madre y yo vivimos tranquilamente en Xiliang durante 3 años de paz. Entonces Mu-jun conquistó el mundo. Cuando el imperio se unificó, fuimos llamados de vuelta a la capital celestial.
Allí volví a encontrarme con la tía Fuyu. Tenía la pierna izquierda lesionada y cojeaba al caminar, ya no era la mujer orgullosa y desafiante de antaño. Al vernos, se arrodilló de inmediato e hizo una profunda reverencia. La madre dio un paso al frente rápidamente. No tienes que hacer esto. Pero la tía Fuyu negó suavemente con la cabeza. Dongwu yace ahora en ruinas. Solo mi hermano menor lucha por mantener lo que queda. Le rogué a la señora, por el bien de los viejos lazos, que intercediera ante su majestad para que le perdonara la vida. En el pasado te ofendí, castígame como quieras. Luego se inclinó de nuevo con la frente tocando la fría piedra. Antes de que su madre pudiera responder, la voz de un hombre resonó con fuerza desde la puerta. ¿Qué haces arrodillado aquí? Te he estado buscando, ven conmigo. Me volví hacia el sonido. Un joven de una belleza y porte notables estaba de pie en la entrada. La tía Fuyu tembló levemente. Se levantó y lo siguió rápidamente con la cabeza gacha. Después de que se marcharon, mi madre los contempló durante un largo rato y dijo en voz baja. Fuyu por fin ha madurado. Pero quizá ella también sufra algún día por amor. ¿Quién era ese hombre?, pregunté con curiosidad. Es tan hermoso. La madre sonrió levemente. Ese es el demonio de la familia Mu, el que pone el mundo patas arriba. Tu tío pequeño por título. Una preciosa mañana de primavera, me subí a un melocotonero para recoger flores. Quería encontrar la rama más bonita para regalársela a mamá. Mujun estaba de pie bajo el árbol, dando instrucciones con una sonrisa poco común. Cuando por fin rompí una rama perfecta, alzó la vista y preguntó, «Annian, ¿te gustaría ser mi princesa imperial?» Reí, balanceando las piernas. Entonces vaya a preguntarle a mi madre, majestad, y dígale que estaré jugando un rato. Volveré antes del anochecer. Rió entre dientes. Te has vuelto sensato. Una hora después, cuando regresé, él seguía en la habitación de mi madre. A través de la cortina, oí su voz grave. Una vez me prometiste que te casarías conmigo cuando te ofrecí el mundo entero como dote. La voz de mi madre era suave pero firme. Majestad, no soy digna. Compartimos el mismo destino, dijo. Un día moriremos juntos. Tranquilízate, no desperdiciemos lo que nos queda de tiempo. Mamá guardó silencio. Entonces interpretaré ese silencio como tu consentimiento, dijo finalmente. Amén. Retrocedí en silencio, aferrada a la rama de durazno. Afuera, bajo el árbol en flor, me senté y miré al cielo. Recordé otra primavera, hacía mucho tiempo, cuando tenía 3 años y medio. Mi madre me mandó a comer mis dulces lejos del campamento. En aquel entonces me sentaba igual que ésta, mirando el mismo cielo. Lloraba en silencio mientras masticaba el dulce pegajoso. El cielo seguía azul, era la misma estación. Pero ahora, la brisa era suave. El mundo estaba en calma. La pequeña Yin Yang que una vez lloró por su caramelo había crecido. A salvo, amada y en paz. Madre, susurré al viento. En esta vida, tu Yin Yang ha crecido bien. Debes ser feliz también. Fin.